es una sucesión de términos tal que cada uno de ellos se obtiene de sumar un valor constante al anterior, que esa viene a ser la diferencia, ¿ya? Cuando restamos, ¿cierto? Si yo tengo a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 2, yo tendría que restarlo con a sub 1 para que me dé la diferencia, o lo mismo con a sub 3, que es una constante que se mantiene. Para esto tenemos fórmulas. Tenemos la a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por d, que d es la diferencia. Acá le puse el significado de cada sigla. Tenemos la fórmula de la diferencia también, y la fórmula de la suma de n términos de la progresión aritmética. Vamos a ver, ¿para qué me sirve la progresión aritmética? Nos sirve para poder encontrar términos sin la necesidad de yo estar escribiendo todos los términos hasta llegar al término que me están pidiendo. Por ejemplo, la número 1, dice, dadas las progresiones aritméticas siguientes, halle o encuentre el término que se indica. Aquí, si ustedes se fijan, va el 5, el 8, el 11, el 14. ¿Cuál es la diferencia que van teniendo cada número? ¿Cuál sería la diferencia? ¿O la constante que se mantiene entre ambos números? ¿Cuál es? Entre el 5, el 8, el 11, el 14. El 3. Esa viene a ser la diferencia, ¿ya? Ahora, ustedes podrían, cuando me piden a sub 10, yo perfectamente podría ir sumando de 3 en 3 y llegar hasta el término a sub 10. Pero a veces me piden números más grandes, por ejemplo, en el segundo dice a sub 20. Entonces aquí me piden un término más grande. Y si, por ejemplo, les sale un ejercicio de esto en la PSU, ustedes no van a estar buscando uno por uno hasta llegar al término 20. Y para eso existen las fórmulas de la progresión aritmética, ¿ya? Por ejemplo, en la letra A. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Vamos a reemplazar en esta fórmula, y para eso yo necesito saber cuál es a sub 1, ¿cuál es a sub 1 aquí? ¿Cuál es el primer término? ¿Cuál es? 5. 5. Bien. 5. D. ¿Cuál sería D? D es la diferencia. ¿Cuál era la constante que se mantenía entre el 5, el 8, el 3? Y N dice que es el número de términos de la progresión aritmética. En este caso me piden a sub 10, entonces N es 10. Me están pidiendo el 10º término. ¿Ya? Y lo que ustedes hacen es reemplazar. Me quedaría a sub 10 igual a sub 1, que ya lo tengo, que es 5, más N, que es 10, menos 1 por D, que la diferencia es 3. Y resolvemos. Me quedaría 9 menos 1, o sea, 10 menos 1 sería 9. 9 por 3 sería 27. Y 27 más 5 sería 32. Entonces, el 10º término de esta progresión aritmética es 32. Y así ustedes reemplazan para poder saber cuál es el término que me piden, sin la necesidad de estar sumando 3 más 3 y llegar al término que me piden. Esto me sirve prácticamente para cuando me piden términos muy grandes, o para ejercicios como aparece aquí en la número 2, donde a mí me dan la diferencia, me dan un cierto término, y me piden la progresión aritmética o encontrar un número que ocupe cierto lugar. ¿Ya? En la 1, ¿les quedó alguna duda en la letra A? ¿Dudas? Profe, ¿esto solamente sirve con la diferencia nomás? ¿O no? Sí, cuando me dan diferencias o cuando me dan cierto número que ocupa un lugar. ¿Ya? ¿Alguna duda en la letra A? ¿Dudas? Continúo entonces. Veamos la número 2. Dice, calculemos el término que ocupa. Calculemos el término que ocupa el lugar 50 en una progresión aritmética si el primero es 5 y la diferencia es 2.
¿Qué es lo que tengo que hacer yo aquí? ¿Qué es lo primero que tengo que identificar? ¿Qué podemos sacar ahí, extraer? ¿Qué información nos sirve? A sub 1 diferencia y el término que nos pide. Ya, A sub 1 sería 5, la diferencia es 2, y me dicen el término que ocupa el lugar 50. O sea, ¿tenemos n? ¿Cuál sería n? 50. 50. Buscamos entonces. A sub 50 sería igual a A sub 1, que es 5, más n, 50 menos 1, y por d, que sería 2. Tendríamos 5 más 49 por 2. ¿Cuánto es 49 por 2? 98. 98. 5 más 98 sería 103. 103. Entonces el término que ocupa el lugar 50 es 103. ¿Dudas ahí en la número 2? ¿Alguna duda? Profe, Dígame. la diferencia, ¿qué es? O sea, Dígame. La diferencia, ¿qué pasa con la diferencia? es que eso no entendí. ¿La diferencia Ya. uno se la da? Lo que pasa es que la diferencia me la dan aquí, porque dice en la número 2 el término que ocupa el lugar 50, si el primero es 5 y la diferencia es 2. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Que la progresión aritmética, si me dice que el primer término es 5 y me dice que la diferencia es 2, significa que va a ser 5 el primer término, más 2 va a ser 7, más 2 va a ser 9. Entonces, si tú restas 5 menos 7, me da 2. 7 menos 9 es 2. La diferencia en el fondo es la constante que hay en la sucesión. ¿Ya? Sí, ya entendí. La número 3. En la número 3 dice el undécimo término de la progresión aritmética es 49. ¿Qué significa un décimo? ¿A sub cuánto? 11. A sub 11. ¿Están aplicados hoy día? Que estoy La triste. materia es muy fácil. Ya, es igual a 49. La diferencia me dicen que es 4 y me dicen que encuentre el primer término. ¿Tenemos n? ¿N está? ¿Tengo n o ¿Se no? puede diferir? Y según Sí, usted, por ¿cuál 11. sería? 11. Porque n es el número que ocupa el término. Ya. Tendríamos la fórmula a sub n, entonces, que ya lo sabemos cuánto es, que es 49. Entonces yo a sub n lo puedo reemplazar por 49. Es igual. A sub 1 no lo tengo. Más, tendríamos n, que es 11, menos 1, por d, que es la diferencia, que sería 4. Tendríamos aquí entonces 49 igual a sub 1, y 11 menos 1 sería 10, y 10 por 4, 40. 40. 49 menos 40, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería 49 menos 40? 9. 9. Entonces, el primer término de la progresión aritmética es 9. ¿Ya? ¿Dudas ahí? ¿Alguna duda? Ninguna. Seguimos con la número 4. En la número 4 dice, el primer término de la progresión aritmética es 5. Su diferencia es 4.
y el término enésimo es 53. Hallemos el número de términos. Ya, tenemos entonces que el primer término va a ser 5. Oh, ya se pegó esta cosa. Ya, el primer término es 5. Y tenemos que la diferencia es 4. Y dice el término enésimo es 53. O sea, a sub n es 53. ¿Tenemos n? ¿Tengo n o no? No. No. Porque solo me están diciendo que el término enésimo es 53, pero no me dicen en qué lugar está. Reemplazamos entonces. A sub n, yo sé que es 53, y eso es igual a sub 1 que es 5, más n, no lo tenemos, menos 1 por 4. Nos quedaría 53 igual a 5, 4 por n sería 4n, menos 4. Tendríamos 5 menos 4 sería 1, por lo tanto me quedaría 52 igual a 4n. ¿Y cuánto sería 52 dividido 4? 52 dividido 4, ¿cuánto es? 13. 3. Por lo tanto, n sería 13. Ese es el número de términos. O sea, el término que ocupa el lugar 13 equivale al 53. ¿Dudas ahí? ¿Alguna duda? Vamos a la siguiente. Número 5. Determinemos, dice, la progresión aritmética cuyo quinto término es 14 y cuyo décimo término es 29. No me dan ningún dato más. Veamos, dice quinto término, o sea, a sub 5 es 14 y el décimo término, a sub 10, es 29. Esos datos me dan hasta ahora. ¿Qué puedo hacer yo con estos datos? ¿A quién se le ocurre qué es lo que podríamos hacer? Si no me dan nada más. ¿Qué podríamos hacer aquí? Por ejemplo, aquí en la primera. N, ¿cuánto vale N? ¿Cuánto vale N en la primera? 5. 5. Y en esta, N vale 10. 10. Tenemos eso. ¿Qué es lo que puedo hacer yo ahora? Que hay 4 términos entre uno y otro. Ya, tenemos 4 términos, pero ¿cómo podemos llegar a determinar la progresión aritmética? Si tomamos la fórmula general, sabemos que A sub n, ¿cierto? Es igual a A sub 1 más n menos 1 por d. ¿Sabemos cuánto es A sub n? Por ejemplo, tomando esta primera, ¿cuánto es A sub n? 14, sí, o no. A sub 5 es igual a 14. Entonces, aquí yo puedo colocar que este es 14, ¿cierto? A sub 1 lo sé, no lo sé. ¿Sabemos cuánto vale n? Sí sabemos que 5 5. menos 1 por d. ¿Qué me quedaría? 14 es igual a sub 1 más 4d. Y es lo único que puedo extraer de lo primero que me dan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo mismo con la segunda y lo que nos va a resultar es un sistema de ecuaciones para poder resolver. En la segunda sería lo mismo, que sería 29 es igual
a sub 1 más n, que viene a ser 10, menos 1 por d. Tendríamos 29 es igual a sub 1 más 9d. Y con estos dos, ¿yo qué voy a hacer? Un sistema de ecuaciones para poder encontrar cuánto vale d y cuánto vale a sub 1. Y así vamos a poder encontrar la progresión. Dígame. ¿No podría haber dividido la 15 en las 5 partes que hay? ¿Cuál 15? O sea, diferencia entre 29 y 14 son 15, y entre el N5 y el N10 son 5, no dije 4 porque pensé en términos como en sí. Entonces, ¿Ya? 15 dividido en 5, la diferencia sería 3, ¿o no? ¿La diferencia 3? Sí, podría ser, sí. También se puede sacar así. Y si es así, ¿cuál sería la progresión aritmética? ¿Podríamos tener a sub 1? Sí. También se puede sacar así. Bien, Diego. La diferencia aquí sería 3. Y también podríamos reemplazar aquí en a sub 1 y inmediatamente tendríamos cuánto valdría a sub 1. Y así podríamos tener la progresión aritmética. ¿Ya? Esa igual es otra forma como la puedan hacer. Entonces, teniendo aquí, si hacemos un sistema de ecuaciones, 14 sería igual a sub 1 más 4d, y tendríamos 29 igual a sub 1 más 9d. Si yo aquí amplifico este por menos 1, me quedaría menos 14 igual a menos a sub 1 menos 4d, y abajo me quedaría 29 igual a a sub 1 más 9d. Si resolvemos acá, esto me va a quedar 15 igual, estos se van y sería 5d. Por lo tanto, d, tal como lo sacó Diego también, sería 3. Y si tengo 3, yo lo reemplazo en cualquiera de las dos que teníamos al principio, de estas dos, y sacamos a sub 1. Donde tendríamos, si yo reemplazo aquí en esta primera, sería 14 igual a sub 1 más 4 por 3, que sería 12. Por lo tanto, el a sub 1, el primer término, me daría 2. Y la progresión aritmética, que es lo que me están pidiendo, la progresión aritmética, por lo tanto, sería, si el primer término es 2 y la diferencia es 3, sería 2 más 3, 5, más 3 sería 8, más 3, 11, y así sucesivamente. Y ahí encontraría la progresión aritmética.